gracias. Bueno, vamos a dejar que la alumna de esta noche vaya con la maestra. En preparación al mes de misiones, quería tocar un tema esta noche que tiene mucho que ver con las misiones, tiene todo que ver con las misiones, que es el tema de la fe. Así que pensando en esto, se me vino a la mente un mensaje que he predicado hace varios años atrás. Cuando lo fui a buscar el bosquejo, no lo encontraba. No sé, yo guardo todas las cosas, pero este desapareció por algún motivo, pero no importa, lo voy a predicar igual. Y fue fácil armar el bosquejo porque es un pasaje que me habla muchísimo a mí, me ha animado mucho y espero que lo sea así también con ustedes. Pero el tema de esta noche lo vamos a encontrar en Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Y vamos a estar leyendo versículos 16 al 18 para empezar, y después vamos a retroceder un poco en el pasaje, y vamos a ver la historia detrás de esta escena. Versículo 16 de Daniel capítulo 3 dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Hasta ahí nomás. Esta noche les voy a estar hablando sobre la pregunta: ¿y si no? ¿Y si no? Padre Celestial, te damos gracias en este momento por tu gracia y tu misericordia para nuestras vidas. Padre, en este momento pedimos tu dirección sobre el mensaje. Padre, el Espíritu Santo de Dios está obrando. Pedimos que toques corazones, que ilumines las mentes para que entiendan tu palabra y que cada uno se pueda comprometer a ese momento determinante en su vida, cuando tenga que decidir o confiar en ti o seguir el camino más fácil. Padre, ayúdenos a crecer en nuestra fe esta noche. Pedimos en nombre del Señor Jesús. Amén. Me acuerdo cuando era chico, ¿no? Las peleas con mi hermano mayor eran frecuentes, ¿no? Creo que no nos hablamos civilizadamente hasta que él se fue de casa, ¿no? Siempre estábamos combatiendo por alguna cosa u otra. Por mucho tiempo yo fui en el medio, ¿no? Estaba mi hermana menor, ¿no? Y mi hermano mayor, y yo era del medio por mucho tiempo, y ellos eran los 2 contra 1 siempre. Hasta que vinieron mis hermanos más chicos, mellizos, 10 años después, ¿no? De mi hermana, así que dejé de ser el del medio. Pero igual las discusiones se armaban siempre y volaban las acusaciones, y cuando yo discutía con mi hermano, terminaba diciéndole: hacé lo que quiero o si no vas a ver, ¿no? Era obviamente una amenaza sin fundamento, porque no había nada que yo podía hacer, que él era 3 años mayor que yo, pero cuando se trataba de mi hermano, ¿no? La respuesta era indudablemente la que yo no quería escuchar, ¿no? Y él lo decía: ¿y si no, qué? Me desafiaba. ¿Qué iba a hacer yo? Bueno, al no tener otro recurso tuve que apelar a la respuesta universal. Le voy a decir a mamá, ¿no? Y si era muy serio, le voy a decir a papá, ¿no? Peor todavía, ¿no? Pero esa pregunta la vamos a enfrentar, o la han enfrentado seguramente ya en sus vidas. ¿Y si no? ¿No? Todos
hemos enfrentado alguna situación como esa, de la que no hay vuelta atrás, ¿no? Estamos comprometidos, sabiendo que no tenemos ninguna arma secreta que doblegue la voluntad de nuestro adversario. Tenemos que enfrentar la situación, ¿no? Y si no, ¿qué vas a hacer? Espiritualmente hablando, también enfrentamos esa cuestión. Hablamos como hijos de Dios, muchas veces hablamos con mucha autoridad o con mucha vehemencia, ¿no? Con mucha confianza sobre algunos temas, pero de vez en cuando alguien nos cuestiona, nos dice, ¿y si no qué? ¿Y si no? Y tenemos que estar bien preparados para ese momento, porque nuestro adversario lanza esas amenazas todo el tiempo y nos obliga a enfrentar la pregunta, ¿y si no? ¿Y si no, qué vas a hacer? En el pasaje de hoy es exactamente lo que nuestros héroes tenían que decidir. ¿Qué iban a hacer cuando las cosas se ponían difíciles? 3 hombres que enfrentaron una situación imposible, donde no tenían idea de cómo sería el resultado, pero escogieron seguir a Dios sin importar las consecuencias. Así que permítanme pintarles primeramente un cuadro, una escena de lo que estaba ocurriendo en la historia que acabamos de leer, porque tal vez no estén familiarizados con la historia de Daniel y de sus amigos. Ya por capítulo 1 vemos que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, había sitiado Jerusalén y finalmente venció, entró, destruyó el templo y se llevó cautivo a todos los príncipes, a los hijos de la realeza en Jerusalén, y entre ellos estaban algunos que se destacaban, por eso los buscaban, a Daniel y a sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías. Y ellos fueron llevados cautivos, lejos de su hogar, de su familia, fueron llevados a Babilonia, en lo que es Irak hoy en día. Y ahí fueron hechos eunucos, los castraron para que estuvieran al servicio del rey Nabucodonosor el resto de sus vidas. Y les empezaron a enseñar su cultura, su idioma y su ciencia y tecnología. Los endoctrinaron con toda la sabiduría de su momento. Y llegaron a un momento cuando Sadrach, o cuando Daniel, cuando Ananías, Misael y Azarías tuvieron que tomar una decisión. Le cambiaron los nombres, le pusieron otros nombres, le pusieron Sadrach, Mesach y Abednego, nombres babilónicos, y les ofrecieron todo lo que el rey Nabucodonosor tenía de su mesa. Pero ellos como judíos, como fieles a su Dios, dijeron, nosotros no podemos comer de esas cosas quizás que habían sido ofrecidas a ídolos, cosas que eran contrarias a la ley judía. Entonces ellos rehusaron todo eso. Dijeron, no vamos a comer esas cosas, y Dios nos bendijo por su sacrificio. Ellos determinaron, aún en su juventud, dijeron, no vamos a participar de las cosas del rey, no nos vamos a contaminar, vamos a ser fiel a Dios. Y Dios bendijo esa decisión en su vida, aún tomándola de muy jóvenes, y ellos prosperaron. No solo terminaron siendo de los más destacados, eran los más inteligentes entre todos los consejeros del rey Nabucodonosor, y ascendieron a lugares de importancia, aconsejando al rey de Babilonia. A Daniel luego lo pusieron de gobernador de un territorio, y ellos quedaron ahí cerca del rey aconsejándole como sabios. Pero el rey Nabucodonosor era un rey poderoso, era el hombre más poderoso del mundo en su momento, un gran imperio, y como muchos en el poder se le fue a la cabeza. Y él decidió, un día voy a hacer una estatua que me represente, voy a obligar a todo el mundo que cuando suene mi orquesta, cuando escuche la música, todos van a tener que postrarse y adorar mi estatua. Y ese es el escenario en que
se desenvuelve la historia que vamos a ver esta noche. Y lo primero que queremos ver de nuestra historia es que la vida de fe está llena de desafíos. La vida de fe está llena de desafíos. En versículo 8 de Daniel capítulo 3. Bueno, ya les conté, el rey Nabucodonosor hizo el decreto de que todos tenían que adorarle, que cuando su orquesta tocaba, tenían que postrarse delante de la estatua y adorar la estatua del rey Nabucodonosor, y si no, las consecuencias era que serían lanzados en un horno de fuego. Versículo 8, ahora sí dice: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. O sea, acusaron a Sadrach, Mesach y Abednego, que habían rehusado doblar sus rodillas delante de la imagen de Nabucodonosor. Entonces, estos caldeos, ¿no?, estos hombres que seguramente no querían a los judíos, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay los varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Ahí nomás vamos a ver por ahora en la historia. La vida está llena, la vida de fe está llena de desafíos. Los desafíos vienen aún en la vida del creyente más dedicado. Los desafíos vienen aún en la vida de los creyentes más dedicados. Acá tenemos a Sadrach, Mesach y Abednego, que habían tomado una decisión de no postrarse delante de una estatua en obediencia al mandamiento de Dios. Dijeron: no vamos a postrarnos a sus dioses ni vamos a adorar la imagen del rey Nabucodonosor. No lo vamos a hacer porque eso sería deshonrar a Dios. Es algo noble. Ellos tenían fe en su Dios, tenían confianza en su Dios y dijeron: no lo vamos a hacer, y tomaron esa determinación. Entonces, cuando sonó la banda del rey y todos los demás se arrodillaron para adorar la estatua, ellos se quedaron parados. No creo que hayan estado faltándole el respeto a nadie ni burlándose de nadie, pero ellos no iban a adorar esa imagen. Pero aún así, aún haciendo lo correcto, aún porque tuvieron la convicción de obedecer a su Dios, algunos varones caldeos dijeron: mira, eso es nuestra oportunidad. No nos caen bien, vamos a bajarlos un poco del rango y nos vamos a poner nosotros en su lugar. Entonces fueron al rey y los acusaron. No habían hecho nada malo, solo honrar a su propio Dios. Pero eso les generó una prueba de fuego. A veces equivocadamente creemos que si hacemos todo bien, nunca vamos a enfrentar problemas. Es un cáncer que ha afectado el cristianismo.
esa mentalidad, no, pero yo hago todas las cosas bien, o aplican leyes del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, ¿no? Si yo cumplo la ley de Dios, Él me tiene que bendecir, pero ese era un pacto antiguo. En el nuevo pacto, no es recíproca, ¿no? La gracia de Dios ya la tenemos. Pero algunos piensan que si obedecen todas las ordenanzas de la Biblia, si hacen todas las cosas bien, entonces la vida les va a ir perfecto. Pero eso es un error doctrinal. Y tristemente muchos desde el púlpito predican un evangelio de la prosperidad, ¿no? Que si confiamos en Dios y damos nuestro diezmo, si hacemos todo lo que la iglesia nos manda, entonces Dios nos tiene que prosperar. Pero eso es una mentira derecho del infierno. No es bíblico. Otros tienen la doctrina de la proclamación, nombrarlo y reclamáselo a Dios, ¿no? Como que, bueno, este es mi acto de fe, yo declaro que Dios me va a dar esto, entonces Dios me lo tiene que dar. Mentira. Dios no tiene ningún compromiso con vos aparte de salvar tu alma del infierno. Ahora, Dios nos da mucho más, pero Él no tiene por qué ser el genio de tu lámpara, que cada vez que lo frotás aparece y te da los deseos que vos querés. No está en la Biblia. Pero muchos creyentes viven con esa actitud. No, pero yo voy a la iglesia, leo mi Biblia, no me tiene que pasar nada malo. Eso no es bíblico. A veces el tomar una postura por obedecer a Dios nos genera problemas. Y esto fue lo que pasó con Sadrach, Mesach y Abednego. O a veces pensamos, ¿y por qué yo? ¿Yo qué hice? ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? Si yo estoy haciendo todas las cosas bien, estoy sirviendo a Dios, estoy tratando de ser fiel, ¿por qué a mí? ¿Y por qué no vos? ¿Tenés coronita? ¿Sos especial? ¿Que no te tiene que pasar nada mal? ¿Sos el único en la vida que no va a tener problemas o que no va a morir algún día? Porque todos vamos al mismo lugar. Si el Señor retarda su promesa. ¿Por qué no vos? Si le pasa a otro, tranquilamente te puede pasar a vos también. No está escrito en ningún lugar que por ser hijos de Dios no vamos a enfrentar situaciones difíciles en la vida. Sadrach, Mesach y Abednego dijeron, no vamos a adorar. Y a dijeron, sí, bueno, van a ver, vamos a acusarlos por el rey. Y uno dice, pero ¿a dónde está Dios entonces cuando yo sufro? Cuando a mí me pasan cosas feas. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Él permite tanta injusticia en el mundo? ¿Dónde está Dios en esos momentos? Está en el mismo lugar que estaba cuando Jesús colgaba en la cruz, muriendo por tus pecados. El justo por los injustos. No hubo mayor injusticia en toda la historia de la humanidad que el perfecto Hijo de Dios fuera crucificado en una cruz por nuestros pecados. Sin embargo, Dios se quedó en su lugar y permitió en su infinita soberanía que eso ocurriera. ¿Por qué? Para nuestro beneficio. Para que nosotros, por su sufrimiento y su sacrificio, tuviéramos vida eterna. Él no intervino cuando su propio Hijo estaba pasando por su prueba, para que sus propósitos se cumplieran. Y si Él pudo padecer confiando en Dios, nosotros también podemos. Sadrach, Mesach y Abednego dijeron, no vamos a doblegar la rodilla delante de la imagen, vamos a ser fiel a Dios. Esto enfureció a Nabucodonosor y lo llamó. Sadrach, Mesach y Abednego eran buenos consejeros, eran hombres sabios. Yo calculo que los llamó y los hizo traer porque, por la calidad del trabajo que ellos hacían, ¿no? Porque si no los hubiera mandado directamente al horno de fuego. Les dio una segunda oportunidad, cosa que el rey Nabucodonosor no tenía obligación de hacer. Su palabra era ley, lo consideraban Dios. Él lo único que tenía que hacer era al fuego y los tiraba. No había discusión, no había juicio. Era el hombre más poderoso del mundo y hacía lo que se le daba la gana.
Pero les dio una segunda oportunidad a pesar de que estaba enfurecido. Le dijo, bueno, te doy otra oportunidad. Versículo 9, ¿no? Dice, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive. Bueno, ahí está la historia. Entonces, él lo llama. Dijo con ira y en versículo 13, con enojo, que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, y les da la segunda oportunidad acá, ¿estáis dispuestos para oír el son de la bocina y bueno, la banda del rey? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo. En ese mismo instante que ustedes no se postren delante de Dios, los voy a echar al fuego. Fueron acusados por hacer lo correcto, ¿no? Por tener la convicción en honrar a su Dios. Enfurecieron al hombre más poderoso del mundo al hacerlo. Él les da la segunda oportunidad. Y después, él hace una declaración digna de un rey que se piensa omnipotente. Termina el versículo 15 diciendo, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Qué Dios será aquel? Lo que estaba diciendo, ningún Dios nos va a poder salvar de mi mano. No hay Dios que sea más grande que yo, que le va a impedir que yo los mande al horno de fuego. Así que por su fe enfrentaron desafíos. Y eso va a ser frecuente en la vida del creyente. Cuando queremos hacer lo correcto, siempre vamos a ir en contra de la corriente de este mundo. Así que no nos debe sorprender. Pero Sadrach, Mesach y Abednego habían enfrentado el momento clave de su fe. Seguimos leyendo. Ahora, vamos a ver que ellos se enfrentan en ese momento, y si no, en sus vidas. Tu momento, y si no, depende de una decisión, igual que la de ellos. Versículo 16. Dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Hay varias cosas interesantes en esta historia que nos ayudan a nosotros, nos sirven a nosotros cuando enfrentamos nuestro momento, y si no. A veces queremos confiar demasiado en nuestras propias habilidades o en resolver las cosas a nuestra manera. Pero es más fácil obedecer a Dios cuando la decisión de obedecer ya está tomada de antemano. Es más fácil obedecer a Dios cuando ya tenemos programado en nuestra mente qué es lo que vamos a hacer si enfrentamos dificultad. Ellos, cuando Nabucodonosor les dio la opción, otra vez, la segunda oportunidad, ellos no dijeron, bueno, danos un ratito, vamos a charlarlo. No lo charlaron entre ellos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, vamos a adorarnos así, vamos a doblar nuestras rodillas a la estatua, y total, ¿a quién le importa? Estamos lejos de casa, nadie nos ve y zafamos de esto. Pero no hicieron nada así. No tenían necesidad de discutir ni pensar. Ellos ya sabían lo que iban a hacer, porque ya lo habían decidido de antemano.
capítulo 1, ellos habían decidido no contaminarse con la porción de la comida del rey. Ya habían decidido que en su vida iban a honrar a Dios primero, pase lo que pase. Entonces, cuando llegó el momento, ellos le respondieron: no es necesario que te respondamos en este asunto. No tenemos que pensarlo ni decidirlo, ya la decisión ya está tomada, ya sabemos lo que vamos a hacer. No esperen hasta que estén en medio de una prueba para decidir a dónde está su devoción. No esperen hasta que están en medio del fuego y decir: no, ¿qué hago? ¿Sirvo a Dios o voy a hacer lo que todos los demás están haciendo? Voy a buscar mis propios intereses, mi propia comodidad. Ellos decidieron de antemano. Así, cuando llegó el momento, ya sabían qué iban a hacer. Mis padres me enseñaron eso de una muy temprana edad. Ahí había cosas que ni siquiera se discutían ni se charlaban en mi casa, porque ya sabíamos lo que iba a pasar y lo que teníamos que hacer. Que ni se nos ocurra pedir faltar a una reunión de la iglesia. Ninguno de mis hermanos jamás le pidió a mi padre, que era el pastor de la iglesia: podemos faltar hoy. No era una conversación que teníamos, porque ya sabíamos, ya nos habían enseñado que eso no iba a pasar. Primero Dios. Y eso me quitó un montón de problemas en mi vida, porque yo ya sabía qué es lo que tenía que hacer. Aún cuando dejé mi casa, yo ya sabía, ya me habían enseñado correctamente. Y eso me ayudó a seguir fiel, aún cuando las circunstancias habían cambiado en mi vida. Ellos ya habían tomado una decisión, ya habían sido enseñados de que Dios primero, no importa las demás cosas. El mundo siempre va a ofrecer distracciones, siempre va a ofrecer una seducción, una tentación para no hacer lo que es correcto, no ir a servir a la casa de Dios. Siempre va a haber distracciones. Pero ¿qué vas a hacer en ese momento? Vas a analizar cada situación, es más fácil si ya decís: no, voy a servir al Señor, que las cosas del mundo esperen. Primero Dios. Él tiene un plan. Cuando estamos bajo presión, no siempre pensamos con claridad. Entonces, mejor tomar la decisión de antemano. Y aparte, ellos conocían al Dios que servían. Ya sabían. Versículo 17 dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ellos sabían de lo que era capaz de hacer el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el Dios todopoderoso, el Dios de la creación. Nosotros sabemos a quién servimos. Y aunque el rey Nabucodonosor nos amenace, sabemos que Dios es capaz de salvarnos si Él lo decide. Pero se le venía la noche en la historia. Versículo 18. Vamos a encontrar que la prueba de fe comienza cuando parece que Dios desaparece. Versículo 18. Creo que para mí es el versículo más poderoso de todo el capítulo, de toda la historia. Es el eje de la historia. Leo el 17 también para acompañarlo. Dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero dijeron: ¿y si no? O sea, si Dios decide no librarnos del horno de fuego, dice: ¿y si no? Sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. O sea, vamos a confiar en Dios, vamos a hacer lo que el Señor nos guía a hacer, a pesar y aunque nos mandes al horno de fuego, aunque pasemos lo peor, no vamos a obedecer tu mandamiento y adorar esa falsa imagen. Es decir, aunque las consecuencias sean las peores, aunque Dios determine que no vivamos, que este sea nuestro último día, así todo,
vamos a honrar a Dios, porque sabemos quién es el Dios que servimos y Él sabe lo que hace en y con nuestra vida. Ellos creían en la voluntad soberana de Dios. Y Él podía escoger no salvarlos, y eso estaba bien con ellos. A veces las cosas no terminan como nosotros queremos que terminen. Igual seguimos confiando en Dios. Y si no, ¿qué? La mayoría de nosotros pensamos que sabemos mejor que Dios cómo debe ir nuestra vida. ¿No es así? Tenemos un plan y queremos que salga de cierta manera. Y si no va como nosotros pensamos, ¿qué hacemos? Nos ponemos ansiosos, nos preocupamos, empezamos a sentir pena por nosotros mismos, empezamos a criticar, nos ponemos escépticos, nos endurecemos contra Dios. ¿Por qué Dios no hace lo que yo quiero? ¿Saben que la paciencia y la humildad, la paciencia es la habilidad de no preocuparnos y enojarnos aún, es una forma de humildad, ¿no? Cuando las cosas no van como queremos, y de todos modos nosotros esperamos en Dios, confiamos en Él, aun cuando los resultados no son lo que pensábamos, es una forma de humildad. Requiere una tremenda humildad reconocer, bueno, yo pensé que mi vida iba a ser diferente, que sería así, pero en realidad no tengo idea cómo va a ser mi vida. ¿Cómo podemos saber lo que Dios va a hacer con nuestra vida? Yo no puedo ver lo que es mejor para mi vida. Yo no tengo la misma perspectiva que Dios. No veo la eternidad. No veo mi principio y mi fin. Dios sí, pero yo no. Ahora, es el orgullo propio que uno ejerce cuando se preocupa. Es muy orgulloso preocuparse por cómo Dios hace las cosas. Estamos diciendo, yo sé cómo tiene que ir mi vida y no creo que Dios pueda hacerlo como yo quiero. O sea, qué engreídos que somos, que pensamos que sabemos más que Dios. No, Dios, te equivocaste, mi vida tenía que ser de esta manera, yo la planifiqué distinto, no me consultaste. Y cuando nuestra vida no sale como nosotros la habíamos pensado, entonces, bueno, Dios se está equivocando, tengo que ayudarlo, y nos preocupamos, y nos ponemos ansiosos, y nos rebelamos contra Dios porque Él no hace lo que nosotros queremos. Cuando la respuesta es la humildad, es decir, bueno, Dios, no sé qué va a pasar con mi vida, pero confío que vos sos soberano y lo que pase va a ser tu voluntad. Y estoy bien con eso. Porque vos sabés lo que es mejor para mí, vos sabés cómo termina la historia. La humildad tiene suficiente fe para saber que el gozo viene en camino. Para el creyente el gozo siempre viene en camino. El lloro, dice el salmista, el lloro dura la noche, pero a la mañana viene el gozo. Para el creyente siempre viene en camino. Hebreos 11:6, ¿no? Un versículo que leemos sobre la fe todo el tiempo, ¿no? Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero el que se acerca a Él debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El gozo viene. La recompensa viene. Debemos tener la humildad
para aceptar el plan de Dios para nuestra vida. El que está a cargo del universo es nuestro Padre Celestial. Sadrach, Mesach y Abednego iban a hacer lo correcto sin importar las consecuencias. La última parte del versículo 18 dice: sepas, oh rey, no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y si no, ese fue su momento, y si no. Y si no es la voluntad de Dios que nosotros vivamos un día más, igual vamos a hacer lo correcto. No nos vamos a preocupar, no nos vamos a poner ansiosos, no vamos a tratar de generar otra cosa en nuestra vida. Primero vamos a obedecer a Dios. Todos vamos a enfrentar nuestro momento y si no en la vida. Así que debemos decidir aquí y ahora lo que vamos a hacer cuando llegue ese momento. Así como Josué desafió al pueblo de Israel, decidan hoy qué van a hacer. Pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. ¿Qué van a hacer en su momento y si no? ¿Van a desanimarse, van a sentir pena por sí mismos, van a quedarse en su casa lamiéndose las heridas o van a seguir sirviendo al Señor? Pase lo que pase. Cuando confiamos en Dios, pase lo que pase, Él puede hacer cosas increíbles, verdaderamente increíbles. Vamos a descubrir, como ellos descubrieron, que atravesar la prueba no es lo peor que nos puede pasar. A veces queremos evitar los problemas, las pruebas, las cosas difíciles, pero enfrentar una prueba no es lo peor que nos puede pasar en la vida. En versículo 19 vemos cómo se desenvuelve la historia. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Como la orden del rey era apremiante y la habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. ¡Wow! ¡Qué escena! ¿Se imaginan estar en los pies de Sadrach o en las sandalias de Sadrach, Mesach y Abednego? Ellos experimentaron cada instante de esa escena. El enojo del rey Nabucodonosor cuando ellos le respondieron osadamente: no te vamos a adorar. Él se enfureció, mandó a calentar el horno, mandó a sus hombres fuertes a que los atasen. Ellos vivieron cada segundo de esa experiencia que nosotros leemos ahí en 3 versículos, pero fue un proceso. Ellos vivieron la experiencia de ser maltratados por los hombres, de ser atados. Vivieron la ansiedad, que eso seguramente le generó el temor, el ser atados, el ser alzados por los hombres y cargados hacia donde estaba el horno de fuego, pensando, bueno, esto realmente está ocurriendo, ¿no? Ellos vieron todo eso.
van, por favor. Ellos experimentaron todo eso. Experimentaron volar por el aire. Experimentaron el calor de las llamas. Tuvieron que atravesar todo eso. Y experimentaron caer dentro del pozo del horno ardiendo. Nunca fueron exentos ni de una de estas cosas. Ellos pensaban, esto es el final, acá se termina. Nuestra vida concluye acá, consumidos por el fuego. Pero en atravesar esa prueba, no fue lo peor que ellos pudieron pasar. En la prueba estamos más conscientes de la presencia de Dios. Fíjese el versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. El rey Nabucodonosor, el rey más poderoso del mundo, se espantó por lo que vio y los mandó sacar. Yo, si hubiera sido Sadrach, Mesach y Abednego, le hubiera dicho: vení vos a sacarnos. Se espantó por lo que vio. ¿No tiramos a 3 hombres? ¿Y por qué vemos a 4? Y el cuarto es como el Hijo de los dioses. Si ellos nunca hubieran atravesado esa prueba, nunca hubieran experimentado la presencia de Dios con ellos en medio del fuego. Porque ahí estaba el Hijo de Dios con ellos, en medio de las llamas. Si ellos hubieran elegido el camino más fácil, por ahí no experimentaban toda esa agonía de ser lanzados al horno de fuego. Pero porque ellos estaban dispuestos a pasar por la prueba, conocieron lo que es la intimidad con su Dios. Ese momento donde pensamos que está todo perdido, Dios estaba ahí todo el tiempo. Estaba a nuestro lado todo el tiempo. Jamás hubieran experimentado la presencia de Dios en medio de la prueba si no hubieran estado dispuestos a decir que sí en su momento de crisis. Porque es en la prueba que aprendemos lo que Dios es capaz de hacer. Cuando se terminan todas nuestras maquinaciones, cuando se terminan todos nuestros planes, ahí recién podemos entender lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Nunca hubieran sido capaces de entender versículos 26 y 27. Dice: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas y los gobernadores y los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían.
Jamás hubieran experimentado esa gran victoria de parte de Dios si no hubieran estado dispuestos a pasar la prueba. Dios puede hacer cosas increíbles cuando nos ponemos en sus manos. Muchas veces somos culpables de tomar el lugar de Dios en nuestra vida. Queremos nosotros manejar la situación. Queremos nosotros generar cosas en nuestra vida y lo dejamos a Dios de fuera. Estamos diciendo, no, Dios, yo sé más que vos. Déjame a mí manejar esta situación, y nos preocupamos y nos ponemos a fabricar cosas en nuestra vida para tratar de usurpar el lugar o impedir que Dios intervenga. Pero a veces requiere el calor de la prueba para darnos cuenta de lo que Dios es capaz. Él es capaz de solucionar los problemas de nuestra vida. ¿Y saben qué? La prueba es el mejor lugar para glorificar a Dios con nuestra vida. Hay momentos de mi vida que no me gusta hablar de eso porque me da vergüenza, pero hay momentos cuando yo cuestionaba a Dios y luchaba con Dios y no quisiera volver a vivir esos momentos. Pero saben que aún en mis discusiones con Dios y mi rebeldía, Dios estuvo ahí conmigo todo el tiempo. Jamás me abandonó. En la prueba es el mejor lugar para glorificar a Dios con nuestra vida. Porque en nuestro momento de debilidad es cuando Él se hace fuerte. Así como le digo a Pablo, bástate mi gracia. Porque en tu debilidad se manifiesta el poder de Dios. La tragedia no era pasar por la prueba. La tragedia sería darle la espalda a Dios y buscar un camino más cómodo. Porque si hubieran perdido toda la bendición de la presencia de Dios en su vida y la bendición de haber podido glorificar a Dios con su vida. Fíjense cómo termina la historia, versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo, este es el rey que decía, no hay Dios que lo saque de mis manos. Y miren ahora el testimonio de Nabucodonosor. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de quién, de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar otros dioses que su Dios. Bendito el Dios de estos hombres que me desobedecieron a mí, dice Nabucodonosor. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado de su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como ese. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Cuando ponemos nuestras vidas en las manos de Dios y en nuestro momento, y si no, decidimos confiar en Dios, pase lo que pase, entonces Dios puede hacer cosas grandes. Y Él se va a glorificar en nuestro testimonio ante los demás. Así que cuando enfrentamos nuestro momento, y si no, donde verdaderamente cuenta ejercer la fe, sigan el ejemplo de estos tres hombres que habían determinado que sería como Dios quiere o no sería. Voy a obedecer a Dios antes que a los hombres. Voy a confiar en su soberanía en mi vida y dejar que Él obre. Voy a entregarle a Él mi corazón en vez de tratar de lograr mi propia salvación.
Voy a confiar en Dios. ¿Qué vas a hacer en tu momento y si no? La fe es el ingrediente esencial para la vida del creyente. La fe es el ingrediente esencial para la vida del creyente. El justo por la fe vivirá. Y Hebreos 11:6, que repetimos recién, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que, ¿cómo querés vivir de hoy en más? ¿Cómo querés enfrentar los desafíos desde hoy en más? Y si no, ¿qué? ¿Qué vas a hacer? Agachamos las cabezas. Padre Celestial, te agradecemos tu palabra. Padre, tú eres infinitamente sabio, eres soberano sobre tu creación y sobre nuestras vidas. Padre, encomendamos tu palabra esta noche a que la utilices, que sigas obrando en el corazón de cada uno de nosotros, desafiándonos para que en nuestro momento, y si no, sepamos que podemos confiar en ti. Ayúdanos a humillarnos delante de ti y a aceptar tu voluntad para nuestras vidas, a no resistirnos, para que tú te glorifiques a través nuestro. Padre, confiamos en ti y descansamos en ti. Ayuda a crecer nuestra fe. Padre, aumentanos la fe como pidieron los discípulos para los desafíos que vamos a enfrentar. Te lo pedimos en nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga mientras les sirven esta semana.